tecnología, ¿no es cierto? Y de estudiar y de ampliar sus conocimientos. Algo parecido me pasó a mí, que siendo publicista y ingeniero comercial, por esas cosas de la vida, conocí a esta empresa inglesa que se llama Lumina Learning y a su creador, Stuart Desson, hace 2 años atrás, y algo que no tenía para nada planificado era dedicarme a trabajar con las personas y las emociones de las personas y cómo las emociones influyen en nuestras conductas, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, en nuestras decisiones. El día sábado, antes de ayer, de hecho, fui a ver con una de mis hijas, Intensamente 2, que se la recomiendo que la vayan a ver porque habla mucho de lo que vamos a conversar hoy día y de cómo las emociones van influyendo en nuestros pensamientos y estos pensamientos van influyendo, van formando creencias y esas creencias muchas veces pueden ser limitantes, ¿no es cierto? Que nos dicen, mira, no, bueno, tú no eres capaz de estar haciendo esto, o si eres capaz o eres muy bueno en esto. Y eso es muy importante considerarlo, ¿cierto? Porque son esos pensamientos los que también determinan nuestra conducta y nuestro comportamiento y por lo tanto nuestro desempeño. Y también son estas emociones las que nos llevan a elegir cualidades de nuestra personalidad que empezamos a utilizar y empezamos a dejar de utilizar otras y se va adecuando eso. Una misma emoción, por ejemplo, el miedo, que es una de las emociones básicas, cuando nosotros tenemos miedo, en nuestra casa actuamos de una manera y cuando tenemos miedo en el trabajo actuamos de otra manera y cuando tenemos miedo en otro contexto social de otra manera y cuando tenemos miedo, cuando estamos estresados o baja presión, de otra manera. Entonces, eso es un poco lo que yo los voy a invitar a revisar en esto. Estoy en mi casa ahora en estos momentos, yo trabajo mucho desde mi casa, les pido disculpas si es que en algún momento ladra el perro, que mi escritorio está acá cerca, y bueno, son cosas que pasan en estos nuevos tiempos desde que empezamos a trabajar más desde la casa que de la oficina. Ah, Eh, feliz. Antonio, dele nomás. Vamos a partir viendo un video, por favor. Yo no lo estoy viendo ahora a ustedes, estoy viendo solamente el modo presentación. Entonces, cuando levanten la mano, por favor, Marcela, tú le vas dando el pase, si es posible, para que puedan hacer la intervención, las preguntas. Sí, Y yo te apoyo con eso, no te preocupes. muchas gracias. Y contésteme, por favor, si es que este video se escucha, que es lo que vamos a ver ahora, que tiene mucha relación con lo que vamos a conversar. Súper. Se escucha perfecto. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle gange kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted.
We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us. Just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Este es un comercial, como pudieron ver, de la televisión danesa. Y a mí me gusta mucho porque yo lo resumo en una frase que dice: conocernos para encontrarnos. Y eso es fundamental hoy en día para nuestro desarrollo personal, ¿no es cierto? Si yo estuviera hablando por teléfono con ustedes y no los conociera, su cara, cómo se visten, solamente su voz, y les pidiera que nos juntáramos en un café, a una reunión, yo necesito conocerlos, saber alguna característica, alguna cualidad de usted para poder encontrarlo. Bueno, y de eso se trata, ¿no es cierto? En los trabajos en equipo, en el desarrollo personal, tiene mucho que ver con poder conocer a las otras personas para poder ir a ese encuentro de tener mejores relaciones, relaciones interpersonales, mejor liderazgo, mejor adaptar nuestros estilos de comunicación de acuerdo con quién estamos hablando. Y también con nosotros mismos, porque si nosotros no nos conocemos, nosotros mismos, el autoconocimiento, es muy difícil que podamos encontrar qué es lo que queremos hacer en nuestra vida. Entonces, de eso es lo que los quiero invitar a profundizar en este rato, ¿no es cierto? El conocernos para encontrarnos y cómo lo hemos hecho. Esto no es una moda, ¿no es cierto? 399 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Sócrates ya planteaba esto en su escuela, ¿no es cierto? Y en sus pensamientos. Examinarme a mí mismo y a los demás me hace más feliz y más virtuoso. Es autoayuda, la autoayuda muy bien, hay muchos libros, yo leo muchos de estos autores que estoy poniendo acá, pero esto es más que autoayuda, no solo autoayuda, sino que tiene que ver con el autoconocimiento. El conocernos nosotros tiene que ver con el conocernos para encontrar también el propósito. Esto que se habla mucho hoy en día, que el para qué estamos haciendo las cosas tiene que ver mucho con conocernos nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, esto es más que autoayuda. Casi 2400 años después, este profesor de la Universidad de Harvard, ¿no es cierto?, Robert Kagan, plantea lo mismo que plantea Sócrates 399 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Y dice esta frase muy interesante con respecto al autoconocimiento: solo podemos transformar aquello que conocemos, que somos capaces de identificar, delinear y acotar. Convertir nuestro sujeto, quienes somos, en un objeto, algo que tenemos. Harvard Business Review, esta revista muy afamada, publicó un estudio sobre el porcentaje de problemas empresariales que se deben a la falta de habilidades interpersonales. De todos los problemas empresariales, ¿qué porcentaje creen ustedes que tiene origen en la falta de habilidades interpersonales? ¿Quién se atreve a dar un porcentaje? Acá Vicente Riquel me dice 101%. 101%, dicen. Y Felipe Campos dice mínimo 50%. Mínimo 50%. Sí. Bueno, está entre el 50 y el 101, eso se los puedo asegurar. Muy bien. Kevin dice el 60 y Constanza 80. Joaquín 80, 70. Sí. 87%. Muy Ya. bien. Este estudio, o sea, un porcentaje altísimo de los problemas empresariales o de los problemas en los negocios o en los emprendimientos. Incluso plantea el artículo, si yo soy un emprendedor que trabajo solo, ¿no es cierto?
mis habilidades interpersonales van a influir en ese éxito de ese proyecto, de ese negocio que estoy haciendo. Entonces, un 87% es altísimo lo que tiene que ver con las habilidades interpersonales, lo que hablamos de la comunicación, el liderazgo, qué cualidades de personalidad yo utilizo para mi conducta y mi comportamiento. El boletín de la Asociación Estadounidense de Psicología dijo, bueno, ¿cuál en las áreas de comportamiento, qué porcentaje de estas conductas, de estas acciones tienen relación al éxito o a la relación del fracaso del trabajo en equipo? La construcción de relaciones, el cuidado, el estilo, la muestra de interés, la confianza, la comprensión, 24,8% de relación al éxito de ese equipo, ¿no es cierto? Y 45,3% de relación al fracaso. La ambigüedad, la diversidad, la creatividad, la complejidad de sistema, el manejo de situaciones complejas. ¿Qué tan hábil soy yo para manejar situaciones complejas? 23,5% en relación al éxito. La comunicación, 15,3%. La decisión, orientación a los resultados, las habilidades de mando, organización, prioridades, 13,4%. Autocontrol, 16,6%. Entonces, los principales porcentajes en relación al éxito tienen que ver con cosas que no nos enseñan en la universidad y que nos enseñan muy poco en el colegio, que nos enseñan quizás en la casa. Solamente un 5,9% tiene que ver con las habilidades técnicas, con lo que están aprendiendo ustedes quizás en sus diferentes cursos y con lo que me enseñaron a mí en la universidad también. Solamente un 5,9%. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como personas? Hacernos responsables de esto, que hay un 94% de otras conductas, de otras acciones que tienen que ver en relación al éxito del trabajo en equipo o en relación al fracaso. Entonces, muy importante el desarrollar las famosas habilidades blandas, que ya no le dicen habilidades blandas, sino que hoy día le dicen power skills, ¿no es cierto? Las habilidades poderosas. Entonces, tenemos que partir por el autoconocimiento, ¿no es cierto? Conscientes de nuestras preferencias, de nuestros comportamientos, de nuestras reacciones naturales y bajo presión, ¿no es cierto? Saber por qué actuamos de esa manera. Conocer nuestros aspectos y nuestras cualidades y darnos cuenta de qué cosas, qué hechos, qué acciones son lo que desencadena nuestro comportamiento bajo presión. ¿Qué son las cosas que me molestan? ¿Qué son las cosas que me agradan? ¿Qué son las cosas que me empiezan a estresar? ¿No es cierto? Empezar a identificarla porque eso me va a permitir a mí tener un mejor manejo cuando estoy bajo presión y que no, como decimos muchas veces, que no se nos suelte la cadena para tener respuestas no deseadas, ¿no es cierto? Es el primer peldaño de esta pirámide, conocernos muy bien para encontrarnos, el autoconocimiento. Una vez que hemos podido lograr el autoconocimiento, empezamos a valorar también la diversidad, a cómo son los otros, porque me permite, es un complemento y también me permite a mí entender cómo es esa persona y cómo yo puedo comunicarme mejor con esa persona. Entonces, nos damos cuenta de la manera diferente que tienen de ser las otras personas. Escuchamos y valoramos las perspectivas diferentes de los otros. Cuando valoramos la diversidad, empezamos a construir las relaciones, ¿no es cierto? Esto que dicen muy bien los gringos, el rapport, ¿no es cierto? Ese vínculo, construir esa relación. Y construimos esa relación ¿cómo? Ajustando nuestro comportamiento para construir buenas relaciones. Y leemos el contexto y ajustamos nuestros comportamientos. Y finalmente, ¿para qué? Para co-crear resultados. Colaboramos decididamente para lograr metas y resultados en conjunto. No solo cooperamos, pues la cooperación es diferente a la colaboración. Entonces, colaboramos decididamente, conscientemente, para lograr metas en conjunto. ¿Cuántos tipos de personalidad conocemos? A ver, ¿quién se anima a decir cuántos tipos de personalidad conoce o creen que pueden haber? Francisca dice, Francisca Retamal 16, Gonzalo también dice 16. 16. Bueno, ahí se fueron a lo que es Myers-Briggs, ¿no es cierto? 16, Sí. efectivamente, ahí están los cuadrantes, yo le di algunas de esas pistas. Algunas mediciones dicen que 16, ¿no es cierto? Otros dicen 8, otros dicen
cuatro, ¿no es cierto? Establecen estos cuatro cuadrantes que vienen también desde tiempo de Sócrates, ¿no es cierto? Que está basado en los cuatro elementos vitales presentes en la naturaleza: aire, tierra, fuego y agua, ¿no es cierto? Que están dominados en la personalidad, que los definió Sócrates. Y lo que planteamos nosotros es que decimos, bueno, los tipos de personalidad, la verdad que son infinitos. Como tantas personas existen, y nos basamos en qué? En que decimos, no hay que medir para determinar qué tipo de personalidad soy, sino lo que tenemos que medir es cualidades de personalidad y qué tanto las personas la utilizan. Porque la personalidad de cada uno es la combinación de diferentes cualidades de personalidad. Entonces nosotros medimos cualidades de personalidad y no tipos de personalidad. Entonces, decimos, dentro de esto, para no medir infinitas cualidades, creemos que hay 24 cualidades de personalidad que combinan, la combinación entre ellas, entre diferentes puntajes, determinan infinito número de combinaciones y de personalidad. Entonces, la agrupamos en diferentes cuadrantes, ¿no es cierto? ¿Y esto basado en qué? En este señor que es Carl Jung, ¿no es cierto? Uno de los padres del psicoanálisis, y que empezó a medir mucho, a trabajar en la psicometría. Y antiguamente, antes de Jung, existía solamente esta polaridad de medir introvertido y extrovertido, y se decía que las personas introvertidas más calladas eran personas que tenían problemas de personalidad, y se celebraba mucho más a los extrovertidos. Y Jung empezó a decir, no, por eso los introvertidos también tienen un tremendo aporte, ¿no es cierto? Un tremendo aporte, porque son las personas que escuchan, son los que hablan menos, son los más reflexivos, ¿no es cierto? Son los más racionales y no tan espontáneos. Entonces, deben haber muchas otras cosas. La personalidad, dijo Jung, es tan compleja que no se puede reducir solamente a esta polaridad de decir, acá a un lado los introvertidos y a este otro lado los extrovertidos. Entonces Jung empezó a decir, hay otra polaridad también, que hay personas que prefieren trabajar desde el juzgamiento, desde lo racional, y otras desde la percepción. Hay otras que se basan en la intuición y otras en la sensación, y hay otras que se basan en el sentimiento y otras en el razonamiento. Y definió otros 4 arquetipos, por así decirlo, y quedó establecido este mapa junguiano de estas polaridades positivas y negativas, ¿no es cierto? Que son puntos opuestos: jugar con percibir, razonamiento con sentimiento, intuición con sensación, y introvertido y extrovertido. Y últimamente, lo más aceptado, este modelo que se llama Big Five, o Ocean, ¿no es cierto? Y se llama Ocean, pues es un acrónimo de lo que está acá, ¿no es cierto? La O de openness, más abierto a la apertura o menos abierto a la apertura, o que se traduce a más curioso, inventivo o consciente, cauteloso. La C de consciousness, que tiene que ver con la conciencia o la responsabilidad, y más eficiente, organizado, o más descuidado y relajado. La E de extraversion o la extroversión, sociable o extrovertido, o más solitario o reservado, ¿no es cierto? Más introvertido. Agreeableness, la amabilidad, más desafiante, independiente, más amistoso y compasivo. Y la N del neuroticismo, que esa palabra suena muy mal, ¿no es cierto? No nos gusta, pero no es otra cosa que la estabilidad emocional, ¿no es cierto? Que se mide más seguro de sí mismo o más sensible a lo que está pasando en el entorno. Y con esto, el hemisferio superior tiene más que ver con los sentimientos y con la intuición, y el hemisferio de abajo con el cerebro, con los modelos junguianos, ¿no es cierto? Y esto de el modelo Big Five o Ocean, establecimos nosotros, agrupamos estas cualidades de personalidad, ¿no es cierto? Que son las que pueden ver ustedes ahí. Y se ve ese resultado, que es lo que podría hacer usted en esta evaluación de este modelo que nosotros aplicamos para medir principalmente cómo las emociones recogen cualidades de la personalidad para determinar nuestra conducta y nuestro comportamiento. Y esta estabilidad emocional la medimos en 3 personas, o en 3 escenarios, por así decirlo. La palabra persona viene del griego, que significa la máscara del actor.
Entonces nosotros constantemente, de acuerdo a la escena que estamos jugando, vamos cambiando nuestra personalidad, nos vamos poniendo diferentes máscaras para poder desenvolvernos bien en la escena que estamos actuando, ¿cierto? Entonces, la persona natural o subyacente es lo que nos gusta, las cualidades de personalidad que utilizamos y que nos gusta utilizar naturalmente, es decir, cuando estamos en la casa, cuando estamos en nuestro ambiente natural. Después la persona cotidiana es lo que hacemos, el trabajo, por ejemplo, o cuando estamos en un ambiente social que tenemos que cumplir algún rol. Son las cualidades que utilizamos y que ajustamos para nuestro desempeño. Y finalmente, la persona sobreextendida o bajo presión, que es lo que hacemos demasiado, ¿no es cierto? Las cualidades que utilizamos demasiado cuando estamos bajo presión y estresados. Y esto genera diferentes gráficos, ¿no es cierto? Esta es la misma persona, el mismo individuo que al responder esta autoevaluación presenta diferentes comportamientos o puntajes en su persona natural, en su persona cotidiana y en su persona sobreextendida o bajo presión. Las mediciones de las diferentes cualidades, ¿no es cierto?, que puede medir este test, cómo van variando los puntajes, ¿no es cierto? Esta persona que naturalmente, por ejemplo, tiene la cualidad de duro, un 84%, en el trabajo lo baja un 3%, pues seguramente se ha dado cuenta que no le conviene ser muy duro y bajo presión también lo mantiene en un puntaje bajo. Pero hay otras personas, por ejemplo, que naturalmente no es tan sociable, en el trabajo necesita aumentar ese puntaje y eso le va significando un gasto energético, ¿no es cierto? Todo lo que yo tengo, que no tengo naturalmente y tengo que aumentarlo en mi trabajo, me significa un gasto energético importante. Entonces, si nosotros conociéramos esto antes de salir del colegio, me permitiría hacer también una muy buena elección a lo que a mí me gustaría estudiar o me gustaría trabajar, porque me permitiría trabajar en lo que yo naturalmente se me da naturalmente y no tener que tener un gasto energético para poder cumplir con mi trabajo y adecuar mucho mi personalidad. Entonces empiezan a aparecer cosas muy interesantes cuando yo empiezo a conocerme a través de esta herramienta. Cualidades clave, donde mi persona natural y cotidiana tienen puntajes altos. Por ejemplo, en este caso, complaciente, colaborador, lógico, determinado, observador. Amplificaciones, donde mi persona cotidiana me exige un gasto energético para amplificar y aumentar una cualidad que no utilizo naturalmente. Empático, que naturalmente tengo 64%, tengo que tener un gasto energético porque mi trabajo me exige seguramente que sea más empático, ¿no es cierto? Sociable, el caso que veíamos, confiable, adaptable, etc. Los tesoros ocultos, cuando mi persona natural se me da naturalmente una cualidad y tiene puntaje alto y que podría utilizar en mi persona cotidiana, es decir, tengo un recurso subutilizado. Soy naturalmente conceptual y en el trabajo por alguna razón lo bajo, ¿no es cierto? Entonces podría utilizar esta cualidad natural para tener un mejor desempeño en mi trabajo. Lo mismo que cauteloso, estructurado, competitivo o duro, ¿cierto? Las cualidades no son ni buenas ni malas, ¿eh? Son nomás. Es como decir, ¿es bueno tener el pelo café? No, es nomás. ¿Es bueno medir 1,75 m? No, es nomás. Entonces, esto es lo mismo. Duro, que puede sonar que como que fuera una cualidad negativa. Duro no es una cualidad negativa. Duro es la persona que le gusta argumentar, que no tiene problema con las discusiones y puede ser muy bien utilizada, por ejemplo, alguien que se desempeña en el área comercial, ¿cierto? Y duro también me permite a mí desarrollar la asertividad. Marcela, si hay preguntas, no tengo problema en que interrumpan, ¿ah? Ya, Pueden hacerla perfecto. ahora si quieren. Sí, hasta el momento nadie ha levantado la mano. No sé si quizás alguien quiere hacer alguna acotación o alguna pregunta ahora. ¿Puede abrir el micrófono? Hasta el momento parece que no hay dudas, Antonio, así que dele nomás. Buenísimo. Las cualidades bajas, bueno, son las cualidades que tanto en la persona natural como en la cotidiana tienen puntajes bajos, por ejemplo, expresivo, se hace cargo, espontáneo, imaginativo,
donde hay una oportunidad para desarrollo. Entonces, si tengo una cualidad baja, esto no quiere decir que yo me quede así, sino que por el solo hecho de poder verla, tengo oportunidad para desarrollarla y trabajar en esa cualidad. Y las sobreextensiones es cuando estoy bajo presión y utilizo demasiado esa cualidad, ¿no es cierto? Y acá pasa algo muy interesante, que la cualidad pasa a tomar otro significado, otra descripción. Empático, por ejemplo, cuando estoy estresado, me transformo en sobreemocional. Estructurado, en un planificador rígido. Confiable, paso a ser indeciso. Basado en la evidencia, a perdido los detalles. Y práctico, en visión estrecha, entre otros ejemplos. Y las paradojas son las cualidades opuestas que tienen también puntaje alto, es decir, complaciente y duro, por ejemplo, o colaborador y competitivo, o empático y lógico en el caso cotidiano, ¿cierto? Y eso, ¿cómo puede pasar eso que tenga cualidades opuestas? Es porque tengo esa ventaja, las paradojas son esa ventaja que persona más adaptable y más versátil puede adecuarse rápidamente a diferentes situaciones, porque tiene estas dos cualidades desarrolladas. Yo explico esto con el caso que me tocó en algún momento conocer a don Francisco, a Mario Kreuzberger, y cuando están las cámaras apagadas, es una persona muy introvertida. Le gusta estar solo, no habla con nadie, observa solamente, sentado, descansando. Se prenden las luces y automáticamente saca la extroversión. Entonces yo estoy seguro que si midiéramos a don Francisco, él tendría alto puntaje en introversión y alto puntaje también en la extroversión. Ocupamos inteligencia artificial, y con inteligencia artificial vimos qué pasaría si respondiera a este test todos estos personajes famosos que están acá, ¿no es cierto? Que son principalmente personas del área de la ciencia, ¿no es cierto? Marie Curie, Flossie Wong, Albert Einstein, Elizabeth Blackburn, Gertrude Bell, Isaac Newton, Max Planck, Wilhelm Röntgen, el inventor de los rayos X, Erwin Schrödinger, Copérnico, etcétera. Todos ahí los que ustedes están viendo. ¿Dónde, por ejemplo, creen ustedes que estaría Albert Einstein ubicado en este mapa? ¿Cerca de qué cualidad? Vamos, chicos, ¿quién se acerca? Lógico. Más Bien. lógico, dice. Puro. Estructurado. Más estructurado, dice alguno. Bien, bien. Benjamín dice arquitecto lógico. Arquitecto lógico, ¿no es cierto? Vamos a verlo. Einstein está ahí, en su persona natural, ¿no es cierto? Más cercano de inspirado, ¿no es cierto? Más de pensador global. Piensen que imagínate a Einstein cuando habla con sus colegas en la Universidad de Princeton, ¿no es cierto? Y les dice, oye, me imaginé andando en bicicleta a través de un rayo de luz, ¿no es cierto? Les dice. Loco, loco. Los otros lo deben haber mirado y dijo, bueno, ¿qué fumó este gallo, ¿no es cierto? Pensador de panorama global y todo, entonces está más cercano acá a la inspiración, ¿no es cierto? A la generación de ideas, ¿cierto? Y acá también está Copérnico, acá al lado de Einstein. Newton está acá más introvertido. Jane Goodall, la de la película Gorila en la niebla, está acá. Marie Curie está más acá al medio, más cercano a Stephen Hawking, más disciplinado, ¿no es cierto? Enfocado en los resultados Röntgen, el inventor de los rayos X. Entonces, muy, muy interesante lo que empieza a pasar, porque empezamos a conocer realmente a las personas, independiente de los resultados que tengan. Y en la persona cotidiana, Einstein baja a disciplinado y enfocado en los resultados, ¿no es cierto? Porque claro, él dice, ¿cómo yo demuestro entonces que puedo andar en bicicleta a través de un rayo de luz? Y ahí tiene que ir a buscar los resultados, ¿no es cierto? Tiene que ir a buscar la evidencia, va a moverse más a la disciplina y desarrollar todo el método científico, las matemáticas, la física, para poder demostrar que efectivamente, matemáticamente,
él podía subirse a una bicicleta y transportarse a través de un rayo de luz, creando la teoría de la relatividad, ¿no es cierto? Y bajo presión, Einstein vuelve a ser más inspirado, ¿no es cierto? Y Hawking, que está abajo, también él se vuelve más inspirado, ¿no es cierto? Generador de ideas. Ahí comparando cómo se mueven los tres en estos tres, de acuerdo a su adaptabilidad emocional. Todos estos movimientos son productos de las diferentes emociones que uno va teniendo, ¿no es cierto? Cómo van afectando nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros desempeños. Y las cualidades de personalidad que elegimos, porque creemos que con esa cualidad vamos a tener un mejor desempeño. En esta aplicación también se pueden comparar, ¿no es cierto? Acá está el resultado de Albert Einstein, por ejemplo, donde le muestra su resultado y le da un pequeño texto, ¿no es cierto? Albert tiene una ligera preferencia por manejar las cosas de una forma espontánea, en lugar de planearlas con antelación, ¿no es cierto? Por eso él estaba más arriba, esto es su persona natural, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo. Esto deja espacio para confiar en los instintos y al mismo tiempo ser considerado con el impacto que puedan tener sobre los compromisos existentes. Albert tiene estándares bastante altos y trabajará duro para alcanzarlos. Erwin Schrödinger, por ejemplo, que era otro físico alemán, otros pueden notar que Erwin tiene una ligera preferencia por mantener las conversaciones aterrizadas y consolidar los hechos primero. Sin embargo, Erwin también se siente bastante cómodo hablando sobre cosas a un nivel abstracto. Y los podemos comparar, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si ellos trabajaran juntos, ¿no es cierto? Generalmente Erwin encontrará que conectarse con Albert resulta bien, de forma bastante natural. A ambos les resultará bastante fácil dejar que la conversación fluya naturalmente y es poco probable que pongan mucha presión en el otro para limitarse a un asunto particular en la conversación. Casos reales del uso del autoconocimiento, ¿no es cierto? Para ir bajando, para ir aterrizando a lo concreto, lo que pasa en el mundo real con el autoconocimiento. Tengo este mapa de competencia, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, y lo llevamos a competencias claves que, de acuerdo a nuestro modelo, podrían ser en el área de TI, ¿no es cierto? Se adapta al cambio, fomenta la creatividad, trabajo bajo presión, entrega direccionamiento, persigue y logra metas y asegura la responsabilidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué cualidades de mi personalidad yo voy a necesitar desarrollar para poder cumplir con estas competencias que están acá, ¿no es cierto? Con estas 6 competencias para desenvolverme mejor en el área TI. Entonces, para adaptarse al cambio, tengo que desarrollar cualidades de mi personalidad que tienen que ver con se hace cargo, con ser imaginativo, con ser conceptual, adaptable, flexible. Fomentar la creatividad, imaginativo, radical, se hace cargo, conceptual y espontáneo. Trabajo bajo presión, se hace cargo nuevamente, determinado, duro, confiable y conceptual. Entregar direccionamiento, se hace cargo, duro, determinado, estructurado, confiable. Persigue y logra metas, determinado, confiable, competitivo, estructurado y duro, y asegura la responsabilidad, confiable, determinado, cauteloso, estructurado y práctico. Es decir, estas competencias recojo diferentes cualidades de mi personalidad. Cada una de estas cualidades tiene diferente porcentaje en la construcción de la competencia, es decir, se hace cargo, tiene una mayor ponderación que flexible, por ejemplo. Entonces, me va mostrando diferentes cualidades de diferentes atributos de mi personalidad que yo tengo para poder construir esa competencia. Entonces, se me hace más fácil, más natural cuando yo empiezo a conocer cualidades de mi personalidad que me sirven para un mejor desempeño en mi trabajo. Si yo las empiezo a trabajar, voy a tener un menor gasto energético y voy a ser más estable emocionalmente para poder desempeñarme en mi trabajo. Entonces, ahí está este círculo de acá exterior, se observan las cualidades de la personalidad y cómo se relacionan con estas competencias. Entonces, llevándolo a un caso puntual, este test, como me mide las cualidades, entonces me dice, se hace cargo, tienes un 98% en la persona natural, por ejemplo, un 73% en la cotidiana y un 76% en la sobreextendida.
y vamos viendo las cualidades necesarias a trabajar para cumplir con las competencias que vimos recién. Y lo interesante también es que como lo vemos bajo presión, empiezan a haber algunas cosas muy interesantes. Alguien que es estructurado, ¿no es cierto?, que tiene un alto puntaje en su persona natural, o sea, es decir, que naturalmente la persona subyacente, que es la que dice ahí, naturalmente estructurado. En su trabajo, también tiene un puntaje alto, pero también cuando está bajo presión tiene un puntaje muy alto, entonces se transforma en alguien no solo estructurado, que puede ser bueno para el trabajo en su persona cotidiana, pero bajo presión se transforma en un planificador rígido. Porque cree esa persona que mientras más estructurado sea, que cuando está trabajando bajo presión, mejor le puede ir el resultado, pero no se da cuenta que eso de ser tan estructurado termina siendo un planificador rígido. Pierde la flexibilidad para adaptarse a la contingencia, ¿no es cierto? El confiable se transforma en indeciso porque empieza a revisar detalle por detalle, asegurarse 5 veces, 7 veces, 10 veces que lo que está haciendo está seguro de eso, entonces eso le genera indecisión. Y esa indecisión puede significar en que no entregue en plazo correcto lo que me habían pedido, ¿no es cierto? Práctico se transforma de visión estrecha porque ve solamente lo práctico, lo que ha funcionado y no se abre a nuevas ideas, ¿no es cierto? Basado en la evidencia es que empiezan a ser perdidos los detalles. Cauteloso, intenta el cambio. Observador, distante e indiferente. Y mesurado en alguien serio y retirado. Entonces, nuestras cualidades, si bien nos pueden ayudar mucho, lo que tengo naturalmente para mi desempeño cotidiano, también utilizarlas demasiado me pueden jugar en contra. Y eso tengo que estar muy atento a cómo lo voy manejando. ¿Y cómo lo voy manejando? Con otras Antonio, cualidades que me... perdón, te voy a interrumpir porque ahí hay una manito levantada para no Bueno, perder la pregunta que debe ser respecto a esto ahí, Philip. Y Kevin está ahí con la manito levantada. Quería ya, Kevin. preguntar a qué se refería con hacerse cargo, tipo de las emociones o de la situación en general. No, hacerse cargo es una cualidad que hemos definido nosotros, una cualidad de personalidad que tiene que ver con determinarse a lograr un objetivo por una tarea determinada. Es decir, normalmente eso tiene que ver, está muy ligado, suena muy ligado a la tarea, tiene una correlación también que con hacer la tarea, pero está muy ligado también a lo sociable y expresivo. La persona que tiene un alto puntaje en se hace cargo tiene que ver cuando dicen, por ejemplo, un voluntario para comprar las cosas para la fiesta, el que tiene alto puntaje en eso, son los que levantan primero la mano. Dice, yo lo hago. ¿Ah? ¿Quién podría hacer esto? Yo lo hago, ¿no es cierto? Son las personas que están metidas en todas, ¿no es cierto? Los que tienen alto puntaje en se hace cargo. A eso se refiere. ¿Ah? No sé si respondí tu pregunta, Kevin. Sí, 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 ahí entendí. Buenísimo. Tiene que ver más con la extroversión que con el trabajo, el de hacerse cargo, ¿cierto? Son los que les gusta estar siempre como voluntario en el tema. Entonces, ¿qué es lo entretenido de esto? Perdón, estoy un poco resfriado. ¿Qué es lo entretenido de esto? Que cuando yo empiezo a conocerme a mí mismo, me permite también empezar a leer a los otros, empezar a conocer a los otros. Entonces, acá vamos a empezar a ver algo muy entretenido de qué ventaja tiene cuando yo empiezo a conocer al otro o lo puedo leer. Puedo leer esas cualidades de personalidad de cómo es que me permite a mí adaptar mi estilo de comunicación para poder influir de mejor manera en la otra persona, para tener una mejor relación a larga y ser un mejor líder, ir a esto que hablamos al principio de las habilidades interpersonales, ¿no es cierto? Para no estar en ese 87% que dijimos al principio,
que los negocios o los emprendimientos o las relaciones de trabajo se veían afectados por la falta de habilidades interpersonales, ¿cierto? Entonces, alguien quien tiene principalmente la energía verde, que era el cuadrante superior izquierdo, ¿no es cierto?, que está relacionado más con enfocado a las personas, con la amabilidad, con la empatía, con ser colaborador, complaciente, ¿no es cierto? Alguien verde, si yo quiero influir en él, tengo que conversar primero socialmente antes de hablar del negocio del proyecto. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué tal el Día del Padre? Etcétera, etcétera. Alguien verde no conviene rechazarle una invitación a ir a un happy hour o que te invite a algún lugar, ¿no es cierto? Porque él se va a sentir muy afectado, ¿no es cierto? Le va a costar entender que uno rechace su invitación. A alguien verde le gusta que uno comparta el interés de la vida familiar, que no critiquemos a los demás delante de uno que tiene principalmente energía de este cuadrante verde, y las reuniones de negocio o de trabajo tienen que ser sociables. A alguien verde, si trabaja en mi equipo, le tengo que ayudar a vender su propuesta internamente, se tiene que sentir apoyado. Alguien amarillo, que es el cuadrante superior derecho, que tiene que ver más con la visión de panorama global, la generación de ideas, la espontaneidad, la adaptabilidad, la flexibilidad. Hay que dejarlo que cambie la propuesta si es necesario, ¿cierto? Son personas que están cambiando la propuesta continuamente. Hay que ayudarlo a mostrarle cómo afectará la propuesta en su estado de ánimo y las emociones, ¿no es cierto? Hay que solicitarle sus comentarios y sugerencias. A alguien amarillo le gusta que uno le pregunte la opinión, ¿no es cierto? Y hay que dejarlo que lidere las discusiones. Incluso son las típicas personas que en un trabajo en equipo, ellos presentan la idea como que fuera de ellos la idea, ¿no es cierto? Alguien azul, que es opuesto al amarillo, ¿no es cierto? Hay que convencerlo mucho para que decida hacer un cambio. Hay que darle mucha evidencia, mucho análisis, mucho dato. Creen que las cosas son más blanco y negro, ¿no es cierto? Bien binario. Las propuestas tienen que ser muy fáciles de comprar, porque son personas muy prácticas, ¿no es cierto? Que le gusta algo sencillo, que le muestren algo sencillo, a pesar de que sea algo complejo, explicado de manera muy sencilla, ¿no es cierto? Para convencerlo de algo hay que darle testimonios, casos donde se utilizó esto, casos que muestran el beneficio de esto. Las comunicaciones con ellos tienen que ser de manera periódica para informar y tranquilizar, y le gusta que uno lo esté animando y agradeciendo regularmente por lo que hace. El rojo, que es opuesto al verde, hay que elogiarlo al rojo por escrito, ¿no es cierto? Un mail, ¿no es cierto? Para que el rojo uno le crea, uno le tiene que mostrar sus certificados, sus premios, sus trofeos y los logros que uno ha tenido para que ese rojo confíe en uno, ¿cierto? Hay que enfatizarle las cosas en que puede superar a sus competidores. Los rojos son muy competitivos. Hay que entregarle propuestas medibles, las cosas muy claras, no presentar algo vago, sino que algo muy claro, y hay que mostrarle interés en los objetivos profesionales y personales que nos van contando. ¿Cómo podemos identificar a cada uno de estos? Bueno, el lenguaje corporal lo muestra, ¿no es cierto? Alguien azul evita normalmente el contacto físico, son personas que de repente pueden saludar levantando las cejas nomás, más que dar un abrazo, menos saludar de beso, ¿no es cierto? Son personas que contienen mucho las emociones, que la cara revela poco, tienen cara de póker, ¿no es cierto? Que mantienen una distancia y se muestran siempre muy, muy tranquilos y serenos, ¿cierto? El verde hace contacto visual suave, son personas que aparecen como tímidas, ¿no es cierto? Hacen gestos muy suaves, asienten para mostrar interés, ¿no es cierto? Uno le habla y mueven la cabeza con una leve sonrisa, ¿no es cierto? El amarillo son muy animados, llevan el corazón en la manga, ¿no es cierto? Disfruta el abrazar, los golpes en el brazo, eh, las palmadas en el hombro, la espalda, muy enérgico y animado. Y el rojo mantiene un contacto visual directo, una postura corporal asertiva y se mueve rápidamente. En el tono y estilo de hablar también nos dan varias pistas. El azul siempre tiene un tono muy formal, con una entrega constante, ¿no es cierto? Habla muy continuo, eh,
y primero escucha. Es muy raro que un azul parta él hablando una conversación, luego hace las preguntas, es un observador pensativo. El verde, muy suave y diplomático, pregunta suavemente, habla más despacio que la mayoría con un tono conciliador. El amarillo es un tono variado, mucha historia, mueve mucho las manos, cambia los volúmenes de tono de voz, cuenta historia, está diciendo algo y de repente se cambia a otro tema, ¿cierto? El rojo, un ritmo rápido de negocio, responda rápidamente y puede terminar la oración por usted. Muy sincero y honesto y franco cuando estamos hablando con él. Yo le puedo mostrar un video y usted me va a decir de qué color es la persona o de qué color creen ustedes que es la persona que aparece en este video. No importa que esté en inglés, porque lo que nos vamos a fijar son los gestos y el tono y estilo de hablar. Important thing, I think, is that so many people, thoughtful people, they think about the problems facing the world today, and there are many, many problems. And then people just feel helpless. What can I do? I'm one person. And I think the most important thing, the most important message is to try and help everybody to understand that every single day we make an impact on the world. You actually can't live through a day without making an impact on the world. And we all have a choice as to what sort of impact we're going to make each day. And so with the wonders of modern communication, the internet, the fact that people are getting information so quickly all around the world, these little things that we do can spread until there's first hundreds, then thousands, then millions of people all doing little things and really making big change in the world. ¿Qué les pareció? ¿Y qué color creen que es Jane Goodall? Aquí la mayoría en el chat está poniendo que es verde. Muy bien, aprobados todos. Ya entendieron perfecto, ¿no es cierto? Vieron ella ese gesto que hace suavemente, tiene un tono de voz muy calmada, muy pausada, sonríe levemente, ¿no es cierto? Claramente ella tiene una preferencia por el cuadrante verde, es decir, yo ya sé que Jane Goodall debería ser muy colaboradora, muy empática, más introvertida, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver este otro video. Un segundo, creo. Sí. Important thing. Este otro video, dos personas. Está Megan Fox a la izquierda de la pantalla y Ellen DeGeneres, ¿no es cierto? Y van a decir, ¿qué color creen ustedes que utiliza preferentemente Megan Fox y Ellen? So before we go, I'm curious about this. I wanted to leave enough time for you to tell me about myself. Okay. I understand you know a lot about astrology. Well, I read a lot about it. I don't know if I. Oh, I was told am you know good a at lot. it. Well, let's I just know see. enough. What do you? So my sign is I'm an Aquarius. Okay. And do what you know your moon sign? I do. And I just found out for this. I didn't know before now, but I'm an Aries moon sign. Do you find that you're very independent? No. Oh. Bossy? No. Controlling? No. Okay. Do you, I mean, I kind of, I make decisions and I'm controlling in the fact that do you have a the mild? show would go to hell if I wasn't involved. I mean, I've got like. No, keep going. Go for some positive things. I may say yes. I thought independent was a really positive. I'm not that. I don't think I'm that independent. I wouldn't say. I don't know what that means exactly. Like I don't go along with whatever anybody just says or thinks. I have my own opinions, but I do like to be around. I don't like to be alone. Right. Or else you would not be here. No one would be. It would just be me. I would have a radio show. It would just be me on radio. Were you super active as a kid, like physical, or were you introverted? No, I guess I was active. I played sports. Oh, I mean, you don't know much about it. I don't know anything about it. I don't know anything about I thought you did, and it No. turns out you don't. But look, it's been great. I'm going to control this and end it. Okay. I'm going to right. end this right now. All right. See how bossy I can be? But I just don't want to be alone. This is 40. Opens in theaters Friday. We'll be right back with Eddie Redmayne.
¿Qué les pareció? A ver cómo andamos ahora con el ojo. Mira, aquí no se atrevieron tanto. Ellen es rojo, preguntando. ¿Ya? Amarillo, rojo, pero no ponen quién. Ponen rojo, rojo. Ahí sí. Ellen rojo, Constanza. Ellen amarilla, dice Vicente. Y Megan azul. Bien. Aquí está más dividido. Sí, está más dividido, está más difícil leerlo, pero Ellen es rojo, ¿no es cierto? Ella Sí. interrumpe a otra persona que incluso que la desafía y la deja un poco en ridículo, ¿no es cierto? Le hace un poco, o sea, no un poco, le hace bullying directamente frente a todo su público a Megan Fox. Y Megan Fox, nosotros creemos que es más amarilla, ¿no es cierto? Ella llega improvisando, ¿no es cierto? Llega, dice, toda flexible, ¿no es cierto? Basada en su intuición, ¿no es cierto? Solamente se declara ella muy animosa que sabe de astrología, ¿no es cierto? Entonces, muy espontáneamente ella trata de salir jugando, ¿no es cierto? Y dice, bueno, acá no me queda más que aplaudirla, ¿no es cierto? Aquí con lo que me está diciendo. Y ella es más amarilla, ¿no es cierto? Megan más amarilla y Ellen roja. Entonces, yo puedo empezar a ver esto, incluso también en los espacios de trabajo, ¿no es cierto? El azul, por ejemplo, Se me cae mal. tiene un No lugar entiendo para cómo cada fue un cosa. capítulo y decir 20 groserías en 15 palabras. Alguien Tío. tiene el micrófono abierto, chicos. Hay cosas que pasan. Está bien, somos hartos, así que se entiende. Espacios de trabajo, ¿no es cierto? El azul tiene un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. O sea, en el momento en que yo entro a la oficina de alguien, porque voy a tener una reunión, ya puedo hacer una lectura rápida y adaptar mi estilo de comunicación de acuerdo a lo que estoy viendo, ¿no es cierto? Estos son indicadores, no es que sea una regla exacta, ¿no es cierto? Pero son indicadores donde yo puedo empezar a ver el tono y estilo de hablar, el lenguaje corporal, el espacio de trabajo, y me puedo empezar a acercar a esta lectura rápida de con quién estoy relacionando. Entonces, el azul, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, muy estructurado y ordenado. La información está ordenadamente archivada, muy accesible, un aire formal y más tradicional. El verde, fotos de amigos y familiares, muy cálido y cómodo, un ambiente, un espacio de trabajo informal, vídeo, ¿no es cierto? El amarillo, un lugar para todo y todo por todas partes, ¿no es cierto? Caótico pero emocionante. Ellos saben dónde está todo, por no decir desordenado, ¿no es cierto? Y el rojo, funcional y eficiente, símbolos de poder en o alrededor de su escritorio y dispositivos que ahorran tiempo, ¿no es cierto? Llenos de gadgets. Símbolos de poder se refiere incluso, por ejemplo, tiene un cuadro de Bernardo Higgins con San Martín, ¿no es cierto?, detrás de su escritorio. Tiene estos típicos abrecartas que son como estas dagas metálicas, ¿no es cierto? O estos cubre escritorios de cuero. Eso es alguien que uno puede empezar a ver de alguien entre rojo y azul. Los estilos de conversación y temas. El azul, muy medido, pero también muy controlador. Le gusta que todo esté seguro, ¿no es cierto? Los temas que se están hablando. El azul es típico de que hay temas tabú, cosas que no se pueden hablar, ¿no es cierto? Que son, porque hay que tener mucho cuidado con eso que estamos hablando. Les gusta la información por escrito, atención a los detalles, muy contenido. El verde es muy colaborador y amable, libre y abierto, atractivo y empático. Se puede hablar de todo con un verde, ¿cierto? No tiene problema. El amarillo, emocionante y animado, le gusta la información entregada verbalmente, diferente al azul, ¿cierto? Que le gusta por escrito, que las ideas fluyan rápida y furiosamente. Es decir, el amarillo no nos va a leer los WhatsApp, los correos tampoco los va a leer poco, ¿cierto? El rojo, al grano y eficiente en el tiempo, se enfoca en la tarea por delante de los problemas. O sea, si yo a un rojo le empiezo a hablar de cómo estuvo el fin de semana, se va a empezar a desesperar porque lo que quiere es que hablemos directamente de lo que nos convocaba a la reunión, los negocios primero. Consejos para influir en estos colores.
algunos de los consejos, ¿no es cierto? Ya vimos uno al principio, ahora un complemento. Al azul le tenemos que dar tiempo para que lo piense, enviarle un seguimiento por escrito, proporcionarle agendas y lecturas antes de la reunión. Hay que hacerles preguntas de sondeo y profundizar en sus preocupaciones. El verde, tenemos que esperar que una energía más lenta y reflexiva, ¿no es cierto? No los podemos presionar para que tomen las decisiones, sino que lo tenemos que dejar más tranquilo. Hay que hacerle preguntas que demuestren que nos preocupamos por ello. La venta dura con el verde no funciona. Con el amarillo hay que mantener la discusión muy animada y entretenida, hay que hacerlos hablar, hay que hacerles preguntas abiertas y hay que hacerles saber que lo apreciamos y que lo reconocemos. Con el rojo hay que ir al grano, rápidamente. Pedirles que resuman lo que les gusta y lo que no les gusta de la idea, ser muy rápido y directo. Y acá está la aplicación para que ustedes hagan esta aplicación gratuitamente, ¿no es cierto? Que les va a dar una idea. Pueden escanear ese código QR. Ahí está para Google Play y Apple Store. Les va a salir una aplicación que se llama Luminsplash. Les va a preguntar al principio, cuando pongan continuar, ¿ya tienes un splash? Pongan que no. Cuando les pregunte, ¿ya tienen un splash? Pongan que no, pues si ponen que sí, les va a pedir que escaneen un código QR de un reporte, como si ustedes ya hubieran hecho esto. Esta aplicación, que es gratuita, es una prueba de una aplicación ya que es la pagada, en la que vimos todo eso, pero esto también les va a servir un poco para ver en qué color están ustedes, cuáles son sus preferencias, y también sirve esta aplicación para que se puedan comparar entre ustedes. Una vez que tienen el resultado, sale un botoncito en la esquina superior derecha donde dice compartir, y ese ustedes lo pueden compartir, ese link, a través de WhatsApp o enviarlo por mail, o también sale la opción escanear el código QR, que ahí ustedes, la persona con la que se quieren comparar, le pueden escanear el código QR que también está en la aplicación. Perfecto. Gracias, Antonio. Ahí espero que los chicos también puedan hacer el... Ahí también está mi WhatsApp, por si alguien quiere escribirme o tiene alguna duda. También pueden escanear mi contacto de WhatsApp diciéndome, soy Manuel, soy Marcela, ¿no es cierto?, de Generation Chile, y tengo alguna pregunta que me gustaría hacerte. Feliz y dispuesto para todos ustedes. Buenísimo. Muchas gracias, Antonio, por toda esta charla increíble, maravillosa. Siempre, bueno, hace tiempo que conversamos nosotros. eh, y nada, feliz de que los chicos puedan conocer lo que haces y empezar a conocerse ellos, que la idea justamente es empezar a que bajen esta aplicación y comenzar a trabajar en base al plan de competencias que nosotros estamos desarrollando con el área de tutorías acá en Generation, y empezar a desarrollar esos aspectos. Así que feliz de tenerte con nosotros y de todo esto. No sé si los chicos ahí también quisieran decir algo, preguntar algo, aprovechar de que tenemos a Antonio aquí un par de minutitos más. Así que les cedo la palabra y si alguien quiere decir algo. En el chat, por mientras, Evelyn dice que está muy interesante la forma de conocer las cualidades de las personas. Así que muchas gracias por la información. ¿Y algún libro que recomiendes? Hoy hay muchos libros, pero hoy día yo diría que todos los que tengan que ver sobre el autoconocimiento, esa es la palabra clave de búsqueda, el keyword, ¿no es cierto? Es autoconocimiento. Ahí hay muchos, pero a mí me gusta mucho lo que ha escrito Fred Kaufman, que Fred Kaufman es un argentino estadounidense eh, que fue vicepresidente de Google y que ha escrito mucho sobre el liderazgo consciente, ¿no es cierto?, y de la responsabilidad incondicional. Y eso tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Simon Sinek también, que es muy conocido, tiene varias charlas TED y habla mucho también del autoconocimiento y habla de este Golden Circle, ¿no es cierto? Simon Sinek, sobre
cómo el propósito es lo que nos mueve en la vida, ¿no es cierto? Y que el centro desde el círculo, que es lo que va directo a nuestro sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, está el para qué. El para qué hacemos las cosas, ¿no es cierto? Entonces, es una pregunta muy válida que ustedes podrían hacerse, el para qué están en Generation, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí, Muy válido hacerse esa pregunta, el para qué. siempre. De hecho, creo que no hay aprendizaje si no hay un sentido, así que eso es lo que tratamos siempre de generar también. Pueden preguntar todo lo que quieran, pues tenemos varios minutos, Sí, entonces dejamos varios minutos por si acaso. Sí había una manito levantada que ahora se bajó. No sé si alguien ahí se arrepintió, pero había una mano levantada. Diego, Sí, yo me arrepentí. ¿por qué? Disculpa, disculpa, Antonio. No, es que había pasado mucho tiempo. Entonces, Antonio, disculpa, ¿habías mencionado una aplicación para poder ver esto que vimos recién? Me está sí, haciendo un cafecito, disculpa, y no pude prestar completa la atención, pero sí que tenía la orejita parada. fue la que compartí el código QR, pero la aplicación se llama Lumina Splash. Lumina Splash, y la pueden descargar, está disponible. Ahí la puso Joaquín Roja, la puso en el chat, Lumina Splash. Muchas gracias, Joaquín. En todo caso, yo le voy a compartir esta presentación a Marcela en un PDF para que la puedan tener ustedes también y la vean. Buenísima. Pero Sí, esa es la aplicación, Diego. era mi pregunta. Si es que lo podemos tener ahí. Ahí mandó Joaquín Gracias, también Antonio. de Play Store. Sí. Valeria tiene la mano levantada también. Sí, hola. Muy buena la charla, de verdad me encantó. Hola, Quería Valeria. preguntarle, ¿cómo cree usted que es la clave para trabajar con muchas personas, con muchas personalidades muy distintas de repente? Muy buena pregunta, Valeria. Mira, yo creo que está en lo que vimos en una de las diapositivas, esta pirámide que yo decía que es el llegar al co-crear resultados. Yo creo que lo primero es conocerte muy bien tú misma, ¿no es cierto? Y eso requiere un trabajo muy auténtico y de mucha honestidad, porque el autoconocimiento significa también el reconocer muy bien qué son las cosas que a ti no te gustan y que son las que te hacen actuar lo que te da rabia, por ejemplo, en las otras personas, lo que te molesta en la comunicación, que como a ti no te gusta que te digan las cosas, ¿no es cierto? Eso es fundamental, hacer un trabajo de autoconocimiento muy honesta con las cosas que a ti te gustan y con las cosas que a ti no te gustan. Y con las que no te gustan, viene el trabajo más arduo, porque eso significa, junto con el autoconocimiento, el de conocer lo que a ti no te gusta, viene el autocontrol. Entonces, cuando tú empiezas a ver que tú tienes cierta incomodidad con personas de ciertas características, con ciertas cualidades de personalidad, ya a ti te permite prepararte, disponer tu estado emocional, sabiendo que esa persona a ti te desagrada, te da rabia, ¿no es cierto? Y que te lleva a alejarte, el disponerte para controlar esa situación, ¿no es cierto? El tema está que muchas veces hay cosas que nosotros no podemos controlar, nosotros no podemos hacer que la otra persona cambie. Eso no lo podemos controlar, no depende de nosotros. Lo que sí depende es cómo nosotros respondemos a eso que está haciendo la otra persona. Y eso sí lo podemos determinar y eso sí lo podemos controlar. Entonces, cuando a ti alguien te toca el brazo y tú tienes una herida y te pega a alguien así en el brazo y que te hizo un gesto muy amable, ¿no es cierto? Y te palmoteó el brazo, ¿no es cierto? Pero justo ahí tú tenías una herida. Y tú le dices, ah, cuidado, ah, me está hiriendo. ¿De quién es la herida? No, no es culpa de quien te palmoteó el brazo, ¿no es cierto? Tú eres la responsable de sanar esa herida, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, cuando nos molestan cosas de la otra persona, es porque nosotros tenemos una herida que no hemos sanado. Y eso depende de nosotros.
Entonces, yo diría que el principal consejo para llevarnos bien con muchas personas es el autoconocimiento, el conocerse muy bien uno, para que las cosas dependan de uno. Mi conducta depende solamente de mí. Y eso tiene que ver con la actitud. Entonces, cuando a mí alguien me dice algo que me molesta, de mí depende solamente la respuesta que yo doy frente a ese estímulo. Entonces, frente a cada estímulo, tómense el tiempo, 3 segundos, 4 segundos, para pensar cómo quieren responder. Y las consecuencias que tiene, si la emoción me llama a responder de una manera, yo puedo elegir cómo quiero responder. Y cuando elijo cómo quiero responder, lo que pasa y maravilloso, la capacidad de elegir, es la libertad. Si soy más libre, soy más feliz. Y quédense con Qué eso, la hermoso. capacidad de elegir. Si yo tengo la capacidad de elegir cómo puedo responder, soy más libre. Y si soy más libre, soy más feliz. Eso, Valeria. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias a usted. Buenísimo. Qué gran respuesta, Antonio. Andrea, una de nuestras tutoras ahí va, también tiene la manito levantada. André, Hola, buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Hola, Muchas Andrea. gracias por tu charla, está genial y muy en la línea también de lo que queremos trabajar hoy día con nuestros estudiantes, así que te agradecemos mucho. Hay una principal dificultad que nosotras de repente vemos en el trabajo de tutorías, principalmente en el desarrollo de competencias, es de repente la dificultad para tener la voluntad de cambiar, para verse con objetividad o enfrentarse a este proceso de autoconocimiento, de generar los espacios de introspección, ¿cierto? Que nos llevan un poco a entender todas estas preguntas que hay que hacerse, la falta de tiempo, porque estamos en 14 semanas desarrollando muchas habilidades, no solamente socioemocionales, sino que también técnicas. Entonces mi pregunta va eh, a una de las dificultades con las que al menos yo me he encontrado bastante, que es cómo yo logro desarrollar este tipo de autoconocimiento cuando hay una percepción sesgada de nosotros mismos o de repente que ni siquiera vemos que tenemos que trabajar. Y que pasa mucho en los equipos. Cuando tú le recomiendas a una persona, ¿sabes? O identificas que hay una dificultad, pero la persona no es capaz de verla. Que es un trabajo obviamente que se enmarca dentro de un cuadro más terapéutico quizá, pero para nosotros y en lo práctico, ¿cómo es que podemos lograr identificar cuándo tenemos que trabajar algo rápidamente para mejorar nuestros espacios, equipos, la armonía dentro del curso y tener la voluntad también de hacerlo? Mm. Porque no necesariamente, yo puedo leer un montón de libros, puedo ir a un montón de charlas, ver un montón de videos, pero ¿en qué momento me hace clic y me identifico cuando hay ese sesgo de reconocerme en algo que tengo que mejorar o quizás adaptar? Uy, increíble las preguntas que han hecho, ¿ah? Los felicito, pues, de una profundidad muy linda también aparte, pues, muestra que hay interés en el tema con las preguntas que están haciendo. Así que se lo agradezco enormemente. Mira, yo quiero aclarar que a pesar de que estoy muy, muy relacionado con este tema que tiene que ver con la psicología, yo no soy psicólogo, ¿ya? Soy ingeniero comercial, soy publicista, siempre he trabajado en áreas comerciales, marketing, etcétera, y de innovación. Y desde ahí viene mi inquietud para conocer más a las personas, ¿no es cierto? Cómo las personas, con sus cualidades, pueden aportar a la innovación y a la creatividad. Pero me atrevería a responder lo que tú dices, Andrea, más que desde la psicología, desde mi experiencia liderando equipos de trabajo. Y yo creo que una de las cosas que marca la diferencia en un equipo de alto desempeño, de alto rendimiento, es cuando existen esas conversaciones incómodas. Cuando nosotros como líderes hemos sido capaces de generar una zona segura y de confianza y de cercanía, es seguridad, confianza, cercanía, esa es la cadena de valor. Que primero tengo que preocuparme de entregar seguridad, de que la gente se sienta que está en una zona segura.
Después, eso va a generar confianza, y con confianza se genera la cercanía, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con mucho con el coraje también que existe en estas zonas de seguridad, de confianza y cercanía, de atrever a preguntarme al otro, ¿qué te gustaría pedirme? Darle espacio para que el otro a mí me diga dónde están mis áreas de mejora, ¿no es cierto? Donde el otro me diga, oye, hay una secuencia importante y me afecta mucho cuando tú actúas de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, y es una pregunta que es muy válida no solo en el trabajo, sino que también en nuestras familias. ¿Cuántas veces le han preguntado a usted a su hermano, a su hermana, a su papá, a su pareja, a su amigo? Le dicen, oye, ¿y qué te gustaría pedirme? Si hay algo que te gustaría que yo cambiara, ¿qué sería? Hay que tener coraje para hacer esa pregunta. Hay que ser valiente. Pero desde ahí parte yo creo que uno se empieza a dar cuenta. Y lo otro es que nosotros también nos damos cuenta cuando se nos suelta la cadena, ¿no es cierto? Cuando hacemos algo, cuando salen esas cualidades que no nos gustan que aparezcan y decimos, chuta, lo que hice, man, lo que dije, ¿no es cierto? Bueno, uno tiene que empezar a tomar conciencia de eso. La conciencia es muy importante, que tomemos conciencia de las consecuencias de nuestros actos y hacernos responsables. O sea, yo no puedo seguir que cada vez que estoy estresado salga la agresividad, ¿no es cierto? Actúe de manera agresiva, con gritos, con malos tratos, con... No, no, de eso yo me tengo que estar haciendo cargo. ¿Eh? No hay, fíjate que no hay, aprovecho de estar diciendo que no hay ninguna emoción mala. Todas las emociones cumplen una función, ¿no es cierto? Incluso la mal publicitada o mal promocionada o mal posicionada rabia, ¿cierto? La rabia también cumple una función, que es poner límites, ¿no es cierto? Sale la rabia cuando yo necesito poner límites, cuando se está cometiendo una injusticia, ¿no es cierto? Cuando están trastocando mis valores, yo aparezco en la rabia. Lo malo es cómo yo manifiesto las emociones. Entonces, una manifestación de la rabia es la agresividad y la violencia. Entonces, ahí yo tengo que ver. Entonces, respondiendo tu gran pregunta, Andrea, es que una de las maneras de partir con este autoconocimiento es preguntándole al otro, ¿qué te gustaría pedirme? O si tuvieras que decirme algo que te gustaría que yo cambiara para ser una mejor persona, ¿qué sería? Mira, que nos respetes más porque siempre llega impuntual, ¿no es cierto? Decimos que nos vamos a juntar a las 8:30 y llega siempre media hora atrasada. Entonces, yo me siento como que no me respeta. Entonces, es una buena manera. Maravilloso. Muchas Buenísimo. gracias por tu Sí. respuesta, Antonio. Genial. Muchas gracias, Andrea. Sí, Antonio, yo ahí aprovecho como también de meter la cuchara un poco, entendiendo que también nos pasa mucho, ya llevamos hartas cortes en el cuerpo ya, aquí tenemos 4, pero han pasado varias. em, Como me gustó mucho que hablaras de la responsabilidad frente a también como a qué hago yo con la actitud o con lo que le pasa al otro. Porque siento que en alguna medida se ha validado mucho el yo soy así, o sea, yo soy súper honesto, entonces, y soy súper honesto y directo, y si al otro le molesta, es cosa de él, no mía. Entonces, también desde ahí creo que a veces nos hace falta un poco de esta empatía, de entender que los procesos de comunicación, si bien la honestidad es un gran valor, asimismo tengo que aprender, como decías tú también durante el proceso de la charla, aprender a saber comunicarme con el otro, sin entender que esta máscara que ocupamos a lo mejor en la casa o en el contexto laboral signifique ser deshonesto, sino que aprender también a comunicarnos de mejor manera y entender que hay
responsabilidad como hacia ambos lados, cómo yo me estoy comunicando y cómo yo estoy recibiendo ese, ese proceso. No sé si te hace sentido lo que estamos diciendo, porque finalmente muchas veces externalizamos también, y ahora se da mucho con los procesos de estos como diagnósticos, como, no, es que yo soy, no sé, una etiqueta cualquiera, no, es que yo tengo, por ejemplo, eh, no sé, un déficit atencional porque lo vi en TikTok y yo tengo todas las características. Yo me autodiagnostico y frente a eso responsabilizo también muchas veces mis comportamientos como hacia ese, entre comillas, diagnóstico o hacia eso, como lo mismo que estaba hablando de la deshonestidad, así como no es que yo soy honesta, soy súper directo, y es como externalizo finalmente mi responsabilidad frente al proceso comunicativo. No sé si eso como que se ve frente a los equipos de trabajo muchas veces y las complicaciones que esto genera. Totalmente, totalmente, Marcela. O sea, entran muchas cosas. La empatía es una cualidad muy necesaria en la comunicación efectiva porque tiene que ver mucho con la escucha y el escuchar no solo es un proceso auditivo propio del oído. El escuchar también significa el ver la actitud corporal que tiene la otra persona. Cuando yo le digo algo, qué cara pone, ¿no es cierto? Y cómo cambia su postura, ¿no es cierto? Entonces, es muy necesario la honestidad que tú mencionabas, yo la vinculaba con la asertividad también, ¿no es cierto? Y la asertividad es el punto medio entre la agresividad y la pasividad. Entonces, es muy importante ser asertivo y ser empático para que exista esta comunicación efectiva, ¿cierto? Yo no me puedo quedar callado frente a algo que me está incomodando, ¿cierto? Y tengo que decirlo de una manera asertiva, sin ser agresivo, pero tampoco sin ser pasivo, sin ser complaciente, decir, bueno, sí, sí, no importa, si esto es, no fue tan grave lo que hicieron, ¿no es cierto? No fue tan grave lo que pasó, no, sino que hay que decirlo con la tranquilidad, ¿cierto? De ir aprendiendo eh, cómo voy diciendo las cosas, pero eh, es muy relevante eso que tú dices para el buen trabajo en equipo, ¿cierto? La empatía, fundamental, y la asertividad también. ¿Habían algunas preguntas en el chat, Marcela? Perdón Sí, no, que no, no, dale. es allá, porque Sí, Carla Palmieri dijo, tengo entendido que uno se sí. percibe mejor de lo que es verdad, por no afrontar cosas. ¿Es así? Claro, Carla. O sea, nosotros actuamos desde la supervivencia y todo lo que nos molesta, todo lo que nos causa dolor, todo lo que vemos cierto peligro, nos alejamos, ¿no es cierto? Entonces, el reconocer nuestros errores nos hace creemos que somos más débiles. Y si somos más débiles, vamos a estar más en peligro, ¿no es cierto? En este mundo que hay que sobrevivir. Entonces, no hemos evolucionado mucho en 250.000 años. La verdad que seguimos actuando desde la sobrevivencia, ¿no es cierto? Desde el sobrevivir. Entonces, el miedo es una de las principales emociones que todavía sigue existiendo en el hombre. Entonces, reconocer mis errores requiere valentía, superar ese miedo. O sea, a nadie le gusta hacer el trabajo, el de reconocer en dónde tiene problemas, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, uno se muestra desde su fortaleza y no desde sus errores, que es lo que se llama la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Nos cuesta mostrarnos vulnerables, lo que puede hacer. Unknown user, no sé quién es, mandó ahí lo de la ley del espejo y que efectivamente algo también que hay que considerar. O sea, ahí pueden ver ese cuadrante, ¿no es cierto? Con las 4 leyes del espejo, que también es muy interesante para estar en el autoconocimiento. Sí. Kevin comentó, es igual, vale la templanza, el carácter y el temperamento. No sé a qué comentario te refieres, Kevin, de lo que hemos conversado, pero sin lugar a duda, la templanza es una tremenda virtud. ¿Y qué es la templanza? Es cuando la emoción se somete a la razón. Es decir, cuando tengo una gestión emocional, de a pesar de que tengo mucha rabia, voy a tener la templanza para manifestar esa rabia de una buena manera.
Y también comentaron, hace poco me encontré esa idea, todas las emociones son válidas, mas no necesariamente cómo actuamos en base a ellas, efectivamente. Y también Macarena mandó ahí un gráfico que no lo veo muy, acá lo voy a ampliar. Una matriz, sí, de la franqueza de retar ideas y personas y preocuparse por las personas. Muy buena matriz, muchas gracias, porque habla de la empatía, de la agresión y de esta franqueza radical, ¿no es cierto? Muy buena matriz. De hecho, la voy a descargar. Muy bien. Muy buena. Así que muchísimas gracias, Macarena Plaza. Kevin Velázquez dice, léanse La ética de Aristóteles. La ética nicómano. Claro, Sí. es muy, muy buen libro, ¿no es cierto? ¿Qué métodos científicos se utilizan en este tipo de ciencias, tan como representativas? El método científico, Kevin, a ver si es que entendí bien tu pregunta, en el modelo que utilizamos nosotros, el método científico está dado por la validez, ¿no es cierto? Todas estas herramientas se miden dos variables principales, que es la validez y la confiabilidad. La confiabilidad se mide en este alfa Cronbach, ¿no es cierto? Y esta herramienta sobre 0.7 de confiabilidad o de alfa Cronbach se considera una herramienta válida como una herramienta de medición de aspectos psicométricos, ¿no es cierto? El alfa Cronbach de Lumina es de 0.9. Es decir, de que 9 de cada 10 personas, al responder el test en diferentes oportunidades, van a contestar la misma respuesta que existente, y tiene también la correlación entre lo que se está preguntando y lo que se está midiendo. Eso también tiene que ver con el alfa Cronbach. Entonces, más que un método científico, es una parte del método científico, que es validar la herramienta como un instrumento confiable de lo que está viendo. Y eso lo hacen empresas que se dedican a auditar estas diferentes herramientas y que miden esta confiabilidad y esta validez. La certifican en el fondo, que esto es así. Y esta herramienta obviamente está certificada y muy validada también. Sí, tengo una Bien. manito levantada. Perdón, Antonio. Sí, antes que se nos termine el tiempo, también tengo una Geraldine que Sí, tiene por favor. ahí la manito levantada hace un ratito. Por favor. Hola, buenas, Antonio. Hola, Geraldine. Mire, le cuento un poco. Yo soy de la Corte de Mujeres. Estamos por terminar el bootcamp, ya nos quedan aprox 2 semanas. Y quería saber cómo podríamos aplicar todo lo que vimos aquí en esta charla en temas de entrevista. ¿Cómo podría decirle yo a un entrevistador, mire, esta es mi personalidad, ¿es válido decirlo, no es válido decirlo? ¿Es mejor seguir como con el papel de ya voy a hacer la entrevista, voy a contestar las preguntas y me retiro? ¿O cómo? ¿Cómo podríamos aplicar todo esto en una entrevista de trabajo? Bien. Lo más probable es que la persona que te está entrevistando sepa de estos temas también. Entonces, yo te recomiendo que seas lo más natural como eres tú, ¿no? O sea, tal como eres. Mi recomendación iría más que nada a conocer muy bien la empresa en donde tú estás postulando, cuál es el cargo, cuáles son las descripciones de ese cargo, qué es lo que qué es lo que esperan de ti en ese cargo, ¿cierto? Y yo no le comentaría sobre mi personalidad, fíjate. Encuentro que esa no es la instancia. Lo más probable es que también en esa entrevista a ti también te hagan un test psicométrico. Entonces van a medir algo sobre tu personalidad. Mi consejo para la entrevista es que preparen muy bien la entrevista y preparen muy bien su currículum frente a lo que están pidiendo, ¿no es cierto? Hoy día están todos estos software, los ATS, ¿no es cierto? Que cuando uno manda el archivo Word o el archivo PDF, va discriminando automáticamente si están las palabras claves de acuerdo a lo que se pidió en el aviso en que estaban reclutando. Entonces,
tienen que preparar su currículum para cada postulación que están haciendo. No manden siempre el mismo currículum que tienen y preparen muy bien la entrevista en presentarse naturalmente cómo son ustedes, porque por algo están en esa entrevista. Algo hubo que llamó la atención del reclutador que los está entrevistando a ustedes. Entonces, no tengan miedo de mostrarse tal cual como son y demostrar sus conocimientos. Y a mí me llama, cuando a mí me tocaba entrevistar gente, cuando era gerente de una de las compañías, me llamaba mucho la atención cuando la persona que yo estaba entrevistando hacía buenas preguntas. Y esas preguntas las consideraba buenas cuando me preguntaba sobre el negocio, sobre el cargo, sobre qué función iba a hacer, porque demuestra que esa persona está interesada y se ha informado sobre el cargo al que está postulando. Esas son mis recomendaciones, Geraldine. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. La última pregunta, porque nos quedan 4 minutos, así que vamos con Filip, que tiene la manita levantada ahí. Buenos Felipe. días, sí. Tiene una consulta que me quedó un poco la duda como qué rama como científica o el fundamento científico de dónde viene, eh, como para tener una idea más o menos. Esa es como un poco mi duda. Ah, perfecto. Mira, O las bases científicas puede ser, tal vez. sí, mira, esto más que de una base científica viene desde la psicología, que es una ciencia social, ¿no es cierto? Todas estas son teorías, no son leyes como existen en la ciencia, ¿no es cierto? No es como la primera, segunda, tercera, cuarta ley de Newton, pero viene principalmente desde los arquetipos junguianos de Carl Jung, de esta persona que es muy reconocida, un psicólogo, doctor, psiquiatra austriaco, pero que desarrolló principalmente la psicología, los arquetipos de personalidad, y viene desde el modelo Big Five, que es el más aceptado hoy día por todos los psicólogos en el mundo, que el modelo Big Five o Ocean, la gracia que tiene es que mide la N, y por eso se llama Ocean, O-C-E-A-N, y la N es muy importante porque la N lo que mide es la estabilidad emocional, que es lo que hemos hablado. Entonces, cómo a través de la estabilidad emocional nosotros tenemos diferentes conductas y diferentes comportamientos y utilizamos diferentes cualidades de nuestra personalidad para nuestro desempeño. Y lo que también le estaba respondiendo a Kevin, todas estas herramientas que son construidas son certificadas. ¿Y cómo las certifican? Midiendo la validez y la confiabilidad, con un análisis, ¿no es cierto?, estadístico de cómo está construida la herramienta, si lo que está midiendo efectivamente se pregunta en el instrumento. Entonces, como todas las herramientas de mediciones, tienen desviaciones. Entonces, pero esta tiene una alta validez y una alta confiabilidad, un alfa Cronbach de 0.9, lo que es muy alto. Sobre 0.7 se considera una herramienta confiable y válida. No sé si respondí. Muchas gracias. Sí, sí, Gracias, Filipe. completamente. Muchas gracias. Listo, nos queda un minutito, así que nada, a despedirme, Antonio, agradecerte nuevamente por el espacio, por el tiempo, feliz de que los chicos pudiesen conocerte, conocer lo que tú haces y todo este proceso de autoconocimiento que finalmente nos sirve a todos para poder mejorar todas nuestras áreas, no solamente la laboral, sino que también la personal. Conocerse siempre produce una mejora, encuentro, así que para cuestionarse uno también, cuestionarse y poder mejorar para crecer, El hombre, exactamente. al igual que todos los animales, crece por incomodidad. Exacto. A veces cuesta que comprendan que salir a veces de la zona de confort y de todo ese proceso genera un proceso de crecimiento. Así que nosotros los hacemos bastante porque como tiene un curso intensivo, necesitamos generar eso de manera más rápida y a veces nos llega por eso, pero siempre es pensando en el aprendizaje de todos. Así que feliz de tenerte aquí y de generar este espacio de crecimiento para los chicos. Muchas gracias, Marcela, por la invitación y los felicito a todos ustedes por estar en este camp y los que han estado también en otros camps y a quienes están ayudando a que exista Generation.
acá en Chile. Así que un abrazo a todos ustedes, que tengan una gran semana y felicitaciones a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Muchas gracias a ti. Antonio.